Sí, bueno, tenemos ya vía telefónica de allá de Los Cabos a Christian Geyer. Él es un extraordinario profesional, urólogo, y vamos a platicar con él precisamente, Valeria, sobre lo que estamos comentando, que es acerca de la salud y la sexualidad masculina. Christian, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, Martita, Valerie, Nash. Gracias por la invitación. Por aquí andamos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Christian. Y bueno, pues vamos a platicar, empecemos ya a platicar acerca de qué significa o cuáles serían los ámbitos de atención en tu especialidad que relacionada con la sexualidad masculina. Pues mira, dentro de la urología es un tema, es una especialidad bastante amplia en cuanto a lo que vemos. Sin embargo, haciendo énfasis en el tema de sexualidad, pues nosotros somos los encargados de hacer la evaluación, sobre todo de los problemas orgánicos que se pueden generar para presentar algunos problemas como disfunción eréctil o en algunos casos eyaculación precoz y entre algunos otros problemas. Sin embargo, esos dos creo que son como los que más vemos o los que tienen mayor frecuencia. Que no es el trabajo de una sola persona o de una sola especialidad para poder tratar este tipo de problemas. Generalmente tiene que ir acompañado también y de la mano junto con un psicólogo, sobre todo que tenga alguna formación con el tema de sexualidad. Y en este caso, Cristian, ¿cuáles serían las causas pues más recurrentes por las cuales un hombre pueda sufrir de alguna de estas dos condiciones? Mira, esta es una de las preguntas que más nos hacen, porque al final de cuentas piensan nada más porque el hombre deja de tener deseo sexual, ¿no? Sí. Y no es así. Muchas veces está relacionado con problemas orgánicos, que eso es mucho de lo que nosotros debemos de evaluar durante la consulta con nuestros pacientes. Y las causas más comunes generalmente están relacionadas a problemas vasculares. Se sabe que problemas vasculares representan prácticamente el 70% de las causas orgánicas de disfunción eréctil. ¿A qué me refiero con causas vasculares? Por ejemplo, la diabetes es una causa vascular, la hipertensión, el triglicéridos, y como ustedes bien saben, aquí en México pues tenemos ese gran problema, que tenemos una gran cantidad de población que sufre de estos problemas. Entonces, con esas tres enfermedades abarcamos un gran número de los problemas quizá vasculares que puede llegar a tener un individuo, entre otras causas, ¿no? Muchas veces son problemas neurológicos, después de algún tipo de cirugía, problemas oncológicos. La lista más o menos se resume como a unas 8 ramas, y de esas ramas pues distintos tipos de cosas, ¿no? A veces el mismo consumo de medicamentos, personas que están tomando medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, esa es una de las principales causas de disfunción eréctil, secundaria medicamentos. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que empezar a preguntar con los pacientes, pero haciendo énfasis y siendo un poquito más claro, los problemas vasculares representan el 70% de las causas de disfunción eréctil. ¿Y en qué momento hay que acudir a un especialista? Porque pues de repente uno le puede conceder, ¿no? Y dices, bueno, pues hoy no se pudo, pues ni modo, ¿no? Ya mañana vendrás. Pero ¿en qué momento ya hay que mandar al caballero, al urólogo, querido Cristian? Pues fíjate que no es como que haya un tiempo en específico. Simplemente si empiezas a ver que hay algún tipo de problema, tenemos que basarnos también un poquito en la definición de lo que es disfunción eréctil, que es la imposibilidad o dificultad para poder generar una erección o para poderla mantener. Entonces, como bien lo dices, hay muchas veces el problema que de repente no tienen una buena erección y dicen, bueno, pues a lo mejor hoy estaba cansado o estaba desvelado o el pretexto que uno quiera y mande, ¿no? Pero de repente empieza a pasar una segunda, una tercera, una cuarta vez, y entonces ahí es cuando empiezan a prenderse los focos de alerta. Y entonces, qué mejor que antes de que de repente pudiera ser algún tema delicado, pues acudir a una valoración. Muchas veces es un tema, sobre todo, de una cosa que se llama estrés de desempeño, pero no hay que basarnos en el estrés de desempeño para decir, no, pues lo que me pasa es que tengo estrés de desempeño. Si quieren, al ratito lo platicamos qué es eso. No, hay que evaluar a ver si realmente no hay un problema orgánico
que esté generando el tema de la disfunción eréctil. Y habla Valerie, mira, precisamente en nuestra página cuando hacíamos la presentación planteábamos la pregunta, ¿piensas que los hombres siempre tienen deseo sexual? Y por ahí que le mando un saludo a un amigo que le digo de cariño pinche chilango, me decía, es que a veces Cristian es chilango, ¿no? Por cierto. bueno, también es chilango. No es cierto, es de Oaxaca, de Oaxaca. Le cambiaste. Dice, Entendemos. él me decía, creo que las mujeres piensan que en todo tiempo, que en todo momento tenemos ganas y que también podemos darnos a quien sea, y eso no necesariamente es cierto. O sea, se refiere a que a la vez, de repente, socialmente, el hombre siempre tiene que tener el deseo sexual y no precisamente es esto. Puede ser también un tema que no esté generándose ese deseo sexual por alguna otra circunstancia. Sí, como bien comentan, uno de los grandes problemas que vemos con el tema de la erección y además del deseo sexual es precisamente que estamos viviendo en una época en la, bueno, yo creo que siempre hemos vivido con este problema, que es el de los estereotipos. Y como bien comenta tu amigo, todo el mundo tiene en la cabeza que el hombre siempre debe estar listo a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia, para poder tener una erección. Entonces ¿no? Entonces, cada vez más y sobre todo en la actualidad estamos viendo muchos casos, sobre todo por temas de estrés, ¿no? De estrés en el trabajo y con situaciones económicas, todo este tipo de cosas. Obviamente tienen al hombre en otro lugar, ¿no? No pensando ni enfocado en el tema de la sexualidad. Obviamente de repente pues dice, bueno, pues sí, hoy sí tengo ganas, pero no es que siempre estén pensando en eso. Ahorita por el tipo de pues como estamos, ¿no? De trabajo, de dinero, todo este tipo COVID de situaciones. Y todo lo anexo. Exacto, el COVID es otro punto súper importante en la actualidad, y que eso de alguna manera influye en el deseo sexual y no necesariamente significa que haya un problema orgánico. Ahora, tenemos que descartar que haya un problema orgánico. ¿Cuáles pueden ser las causas de una disminución en la libido? A veces alteraciones hormonales pudieran generar una falta de deseo sexual. A veces incrementos o disminución de algunas hormonas hacen que tengamos un desequilibrio interno y que eso de alguna manera haga que perdamos un poquito el deseo o el apetito sexual. Y en esta parte, también tiene que ver un poquito el contexto, en qué momento, como lo decía Marta, es necesario acudir, porque de repente, y me pasó ahorita cuando estábamos compartiendo el que ibas a acompañarnos, los hombres me decían, híjole, qué interesante tema. Le digo, a ver, dime alguna pregunta. No, dice, es que pues no me animo a preguntar. Yo creo que no sé si lleguen en el momento correcto con el médico. Yo creo que también, en tu experiencia, ¿qué tanto se acercan los hombres cuando tienen alguna situación dentro de su sexualidad? Fíjate que sí llega a ser un tema que les cuesta trabajo primero aceptar el problema, ¿no? Que hay un problema, porque volvemos al mismo tema de los estereotipos. El hombre siempre tiene que estar listo y listo para cualquier situación en cualquier momento. Y entonces cuando de repente no está funcionando el amiguito o no tenemos el deseo sexual como debería de ser, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ese concepto de masculinidad, de ser el hombre, de ser el macho, se pierde y entonces caen en una reserva y no quieren aceptar que perdieron esa masculinidad, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas con los que batallamos para que se acerquen a consulta. Y ya definitivamente yo lo que comento y lo que siempre les digo, atiéndanse, porque al final de cuentas no es un problema, o vayan a atenderse o a valorarse, porque no es un problema nada más de uno, generalmente es un problema que ya también va más allá con la pareja. Normalmente también las mujeres se ven afectadas por este tipo de cosas, porque también las mujeres quieren vivir su sexualidad y la quieren vivir de una manera plena, y obviamente pues el que uno de los dos no se encuentre en plenitud también afecta el tema ahí de la relación de pareja. Y dentro de esto que comentas del desempeño,
¿existe algún parámetro para decir, bueno, de tantas veces a la semana tener relaciones es normal, tantas veces no deben de tener, o esto ya está pasando los límites? ¿Existe algún parámetro como para no ser tan alarmistas de pensar, ay, tengo un problema o no lo tengo, para también poderlo identificar? Pues mira, sobre todo es cuando ya empieza a ser como de manera recurrente el problema. No te puedo decir que haya un número específico. Sin embargo, contamos con algunas herramientas para tratar de hacer esto un poquito de una forma un poquito más objetiva, la valoración que sea lo más objetiva posible. Y esto es un cuestionario que es un cuestionario internacional de función eréctil. Ese cuestionario lo realizo, por ejemplo, yo lo realizo con mis pacientes por arriba de 40 años, se los doy a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que realmente hay un problema. Y ese cuestionario de alguna manera está condicionado para que podamos tener esa herramienta para decir, bueno, pues tiene disfunción leve, o tiene disfunción leve a moderada o severa, dependiendo de las respuestas que tengan ahí en esas preguntas. ¿Y tú qué piensas que a lo mejor nosotras como pareja podemos acercarnos a nuestro hombre, vaya, y decirle, oye, yo siento que está pasando esta situación, deberías de tratarte? ¿O cómo lo aconsejarías que se tenga ese acercamiento para no herir esa situación de la masculinidad, ¿no?, que se tiene tan estereotipado? Fíjate que este es un tema súper importante. Yo a los pacientes que llegan en su primera consulta conmigo, les pido que la segunda consulta vayan en pareja. ¿Por qué? Porque cuando realmente se encuentra que hay un problema, la mujer tiene que estar al tanto de qué es lo que le está pasando a su pareja, o la mujer o el hombre, ¿no?, dependiendo de cómo sea su relación. Pero que la pareja de esa persona esté al tanto de la condición médica del paciente que está padeciendo este problema. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no me dejarán mentir, cuando empieza a haber una disminución en el deseo sexual, o cuando empieza a haber una disminución en la calidad de las erecciones, un punto que les pega en específico a las mujeres es mucho el tema de su seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente empiezan a haber ciertos miedos que brotan, aunque sean mujeres muy seguras. De repente dicen, seguro ya no le gusto, o ya no me quiere, ya no me ama, o anda con otra. Ay, los celos. O lo que quieran, ¿no? Que pueda llegar a pensar, pero sí es algo que de repente se despierta. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que de repente hacen un intento de tener relaciones y, vamos a suponer, no hay una buena erección, y de repente se genera el conflicto. ¿Con quién anduviste? No, pues con nadie. No, pero entonces, ¿por qué no se te para? O ya no te gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre de repente va a empezar a evitar tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Por el miedo a no cumplir, a no tener una buena erección. Y entonces cada vez se va a empezar a distanciar esta situación. Y entonces la pareja juega un rol muy importante, porque en vez de ser un apoyo para el tratamiento o el manejo de este paciente, es una carga. ¿Por qué? Porque ahora la persona está estresada en tener que cumplir. Y se acuerdan que platicamos de algo que se llama estrés de desempeño. Es precisamente algo de eso. Que entonces ahora el hombre, antes de empezar a tener relaciones sexuales, ya no está pensando en lo padre o lo bonito que es estar con tu pareja, sino está, híjole, tengo que cumplir, porque si no cumplo, al rato va a haber pelea. Entonces, cuando la mujer se acerca y le dice, oye, ¿sabes qué? Creo que tenemos un problema, de alguna manera. ¿Por qué no vamos a consulta con el doctor? Y cuando van juntos y de repente, fíjate, ¿sabes qué? Pues no sabías que eras diabético. Tienes diabetes, entonces tenemos que tratar la diabetes, y eso muy posiblemente te esté afectando en la calidad de erección. Entonces la pareja va a entender, mira, no es que no le guste, no es que ande por ahí con alguien más, no es que ya no me ame, sino es porque sí tiene un problema. Entonces cambiamos el rol. Cambiamos el rol ahora de ya no ser una carga, ahora es un apoyo.
y esa red de apoyo interna en el núcleo familiar también sirve para el manejo de los pacientes que tienen algún tipo de disfunción. Cristian, ¿cuál sería la edad, digamos, promedio de actividad sexual para un hombre? Me refiero a como que hasta qué edad se considera que puede un hombre rendir o está en su condición óptima, porque de repente existe así como que los mitos en que no, pues ya después de tal edad pues ya ni para qué hacerle la lucha, ¿no? Ya para qué. Sin embargo, esto podría ser equivocado, ¿no? Supongo. Claro. Mira, hasta la muerte, mucho, dice Saúl, en nuestro doctor. Pues sí. De hecho no hay una regla que diga, no, ya a partir de los 75 años ya no se puede nada. Sí. No, depende mucho de cómo esté el estado físico de esa persona, ¿no? Si es una persona que se cuida, obviamente va a ser mucho más fácil que pueda llegar a tener también una vida sexual satisfactoria. Yo he tenido pacientes de 85 años que quieren seguir manteniendo una buena calidad de las erecciones porque todavía tienen relaciones sexuales y lo disfrutan, ¿no? Qué maravilla. Entonces, como dicen, hasta que el cuerpo aguante. Ahora, ¿qué situación tenemos? Que muchas veces vemos como a la gente que ya va creciendo, como que ya la parte física ya no le da para poder tener relaciones sexuales. Bueno, ¿cuál es el problema que ha habido que ha existido durante mucho tiempo? Que no le damos esa importancia a la vida sexual y entonces los dejamos que, bueno, pues si ya no te funciona es que estás viejito y ya valiste. Wow. Y entonces muchos se resignan y entonces pues dicen, bueno, pues es que pues es parte de la vida. Pero si realmente tiene el deseo, se pueden buscar estrategias y se pueden buscar formas para poder reactivar la vida sexual. Sí, y a un súper profesional como tú, mi querido Cristian, que por cierto tenemos dos preguntas antes de ya concluir esta entrevista, en la que también te vamos a pedir que por favor nos dejes tu contacto. Pregunta número 1, ¿el alcohol afecta el desempeño? Y pregunta número 2, ¿qué tanto afectan las píldoras? Supongo que para la azul, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ahí te van esas dos. Ok, el alcohol en algunas personas, y dependiendo de la situación y dependiendo del tipo de disfunción, por así decirlo, pudiera medio ayudar. Y lo llamo medio ayudar porque a veces es nada más un desinhibidor. Como bien sabemos, el alcohol va inhibiendo partes del cerebro de manera progresiva, desde la corteza frontal hacia el tallo cerebral. Dependiendo de la cantidad de alcohol que consumamos, así se van a ir inhibiendo ciertas funciones cerebrales. Entonces, lo primero que se inhibe es la parte frontal. ¿Y a qué me refiero con esto? Por eso es cuando de repente decimos, pues no sé bailar, pero voy a bailar. No sé cantar, pero voy a cantar. Entonces, esa desinhibición para la gente que normalmente trae como un tema de ¿qué va a pensar? Sí. ¿Y qué va a pensar de mí, mi pareja? Y a ver si puedo cumplir, a ver si no puedo cumplir. Y de repente, a lo mejor una copita, 2 copitas hacen que de repente parece como que la solución mágica. Definitivamente, si ustedes buscan o si se ponen a leer, pues obviamente no van a encontrar a ningún médico que les diga, sí, tomen alcohol para poder tener un mejor rendimiento. Claro. Pero en una dosis mínima puede ayudar en algunos casos. Hablando de manera general, el alcohol, sobre todo en exceso, al contrario, te va a perjudicar, porque va a inhibir otras funciones y sobre todo una de esas, pues estar conectados de manera adecuada, tanto con nuestra pareja como de manera interna. Y con respecto a la otra pregunta de lo de la pastilla malamente aquí en México está, tú la puedes comprar sin necesidad de ninguna prescripción médica y yo creo que en algunos casos sí puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente no la necesitan, pero por ese miedo, esa pequeña angustia que les genera no tener una buena erección, se le empiezan a tomar desde que son jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Que generan una dependencia psicológica al medicamento y entonces ahora si intentan tener relaciones sin el medicamento no van a poder,
es porque están con miedo de no poder tener una erección de forma adecuada, aunque esa persona sea una persona completamente sana y sin ningún tema, ¿no? Ahí lo que está afectando es el tema psicológico, esa dependencia psicológica que generan. Y obviamente las complicaciones del consumo de este tipo de medicamentos se pueden dar esas complicaciones si asociamos este medicamento a la combinación con otros medicamentos, o si hay algunas alteraciones, sobre todo cardíacas, que muchas veces con el uso de estos medicamentos pudieran desencadenar en un posible infarto. No es que te la tomes y te vaya a dar un infarto, pero para tomarla tienes que haber tenido una evaluación previa y saber que eres una persona sana. Entre comillas. Claro, ¿no? y sin ningún tipo de riesgo que a lo mejor uno desconoce. Tenemos otra pregunta. Exactamente. La marihuana, Cristian, en cuanto a desempeño, ¿también afecta? Volvemos, es algo mismo. es muy parecido a lo del alcohol. O sea, es la Una dosis dosis el problema. Una dosis a lo mejor pequeña pudiera ayudarle a alguien. No es como que lo estoy recomendando para todos, pero hay ciertas situaciones en las que pudiera llegar a ayudar. Consumidores crónicos de marihuana, sí está bien estudiado que tienen una disminución en el deseo sexual. Ah, ok, mira qué interesante. Sí, y esto porque precisamente porque se pueden afectar alguna de las áreas encargadas de esto, o tiene que ver con los neurotransmisores, o a qué se debe, cuestión hormonal. Debe tener alguna relación con los neurotransmisores. Ajá. Y sobre todo, digo, en personas que tienen un consumo crónico de marihuana y de manera constante, entonces debe haber algún desequilibrio a nivel de neurotransmisores, y que te incrementa también y desequilibrio también a nivel hormonal. Se ha visto que también los consumidores crónicos de marihuana pudieran llegar a disminuir sus niveles de testosterona. Ok. Ajá. Perfecto. Cristian, nos ha comido el tiempo, pero de veras que está súper interesante y bueno, quisiéramos ahora sí engancharte al aire para una próxima entrevista para que nos platiques también de un tema súper interesante que es un trasplante de pene, ¿no? En el que participaste como médico, aclaro. Sí, bueno, no es trasplante de pene, es colocación de un implante. Implante. Sí, Qué es la interesante. famosa bombita. Si quieren luego platicamos de esa, pero es la bombita esa que decían de Andrés García. Ok. Que por cierto, Es por esa. ahí nos está comentando precisamente un amigo que cuando estaban haciendo referencia al deseo sexual, pues que estaba Andrés García, ¿no? Que no importaba la edad y que él seguía teniendo su deseo sexual, su libido muy fuerte. Él es un buen ejemplo de eso. Bueno, pues y otro buen ejemplo del profesionalismo eres tú, mi querido Cristian. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta conversación. Por favor, pásanos tu número de contacto para las personas que nos estén escuchando y desean alguna consulta contigo. Pues miren, aquí en Los Cabos es el número celular es 624-238-4491. Repítelo, por favor. 624-238-4491. Perfecto. ¿Y a través de redes sociales? ¿En Facebook? Y en redes sociales, Cristian Heyer, no hay muchos, entonces va a ser fácil que me encuentren. Y sí, mándenme, ya sé que me manden mensaje a ese WhatsApp, o por redes sociales también me pueden mandar mensaje. Para algunos casos, de algunos pacientes, podemos hacer valoraciones a través de una consulta en línea. Entonces, sobre todo temas relacionados a esta cuestión de disfunción eréctil, hacemos valoraciones en línea y vemos si es necesario, además de tener algún tratamiento adicional, ¿no? Pues qué excelente, perfecto, y más en esta situación, qué mejor que hacerlo así, con esta herramienta. Cristian, mil gracias. A ustedes. Y bueno, saludos a la familia. Muchas gracias. Claro que sí. Te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en la mesa. Así es, y volvemos a un corte y ya volvemos con más de la